dentro de esta reliquia, Psicología Humana por João Sousa Ferraz. Allí entonces se da un análisis de la psicología humana. En breve me gustaría leer algo que al inicio subrayé. En el primer capítulo, bajo el primer tema y el primer subtema, los hechos psicológicos. Primero, los seres vivos. Solo existen los seres animados e inanimados. Ustedes preguntan, ¿por qué existen los seres inanimados? Los seres existentes en la naturaleza son numerosísimos y muy variados. Pueden, sin embargo, ser divididos en dos grandes grupos, inanimados y animados. Los seres inanimados, llamados también seres brutos, son aquellos que no tienen vida. El agua, las rocas, los metales pertenecen al mundo inanimado conocido como reino mineral. Los seres animados u orgánicos son aquellos que tienen vida, las plantas y los animales. El biólogo estudia los cambios que se efectúan en los organismos vegetales y animales. La ciencia de los fenómenos que se realizan en los seres vivos es la biología. Algo bastante paradójico, ¿no? Biología es un término que utilizó J.B. Lamarck en su filosofía zoológica, con Z-W, zoológica, para designar en general la ciencia de los seres vivientes, animales y vegetales. Cuando el estudio se orienta en el sentido de conocer la estructura del organismo, recibe el nombre de anatomía. Obtiénese así el conocimiento de la constitución material del cuerpo vivo. Cuando el estudio se orienta en sentido a conocer la estructura de la anatomía, sin embargo, recuerden que el ser vivo está en estudio bajo su aspecto dinámico, o mejor, cuando se busca conocer cómo funcionan los organismos que tenemos en la fisiología, o que hacen parte de la fisiología humana. Entre las diversas funciones existentes en los animales y en los vegetales, que aseguran la nutrición y la reproducción, aparecen otras privativas de los animales provistos de sistema nervioso. Son las funciones de relación que facilitan su amoldamiento o adaptación al medio circundante. El medio de esas funciones especializadas, como son los movimientos, las emociones, los pensamientos, etc., pertenece al dominio de la psicología. Al lado de la psicología general, que se interesa por las actividades de todos los animales, hay una psicología humana que busca explicar el proceder del hombre en el medio en que vive. O sea, el hombre o la especie biológica que está en constante estudio. Conforme a ciertas características particulares que asume la psicología en cuanto al objetivo de sus estudios, el campo que la delimita, a los métodos especiales de investigación de que se vale, aparece esta ciencia con denominaciones diversas. Psicología comparada, estudio que tiene por objeto de establecer semejanzas y diferencias entre seres o grupos de seres, como por ejemplo la psicología comparada de los pueblos, de los sexos, de las clases sociales, profesiones, individuos, animales. La psicología individual es el estudio de las diferencias psicológicas que singularizan al individuo. La psicología patológica o psicopatología es el estudio de las anomalías funcionales que se observan en los alineados. La psicología fisiológica o la psicofisiología es el estudio o se estudia las relaciones entre los fenómenos psicológicos y las funciones del sistema nervioso. En la psicofísica es el estudio experimental o se estudia de manera experimental la relación entre los hechos psicológicos y sus manifestaciones objetivas, por medio de mediciones posibles como por ejemplo eliminar de las sensaciones
del tiempo y la reacción, o sea, del intervalo entre una causa excitante exterior y la respuesta del individuo. La psicología social, mi favorita, es la psicología relacionada con los hechos sociales o interpsicología, estudia las bases psicológicas del comportamiento social, de las relaciones psicológicas recíprocas entre los individuos o aún de las influencias generales de los grupos sociales sobre la personalidad de los individuos. Psicoanálisis procede del psiquismo individual o estudio del inconsciente. La psicología de la conciencia, de la conducta, de la estructura, de la forma, y la psicología colectiva, educacional, pedagógica, funcional, etcétera, etcétera. Según Lalande, la palabra psicología tiende a oponerse a la filosofía. El movimiento de la psicología independiente tuvo por finalidad hacer la psicología una ciencia positiva, análoga a la biología por su actitud y por su método, y por una reacción inversa. Son los filósofos los que han mostrado cierta desconfianza ante el término psicología. La verdadera ciencia del espíritu no es la psicología, sino la metafísica. La Keller o la Keller, la psicóloga, tiene como campo el conocimiento sensible. No conoce del pensamiento, sino la luz que él proyecta sobre la sensación. La ciencia del pensamiento en sí mismo, de la luz en su fuente, es la metafísica. Lalande, Andrés, Vocabulaire Technique, Cric de la Filosofía, París, Vocabulario Técnico y Crítico de la Filosofía, Buenos Aires, el Ateneo del año de 1953. Así como la psicología general comprende el estudio de las actividades de todos los animales según McDowell, podemos definir la psicología como ciencia positiva del comportamiento de los seres vivos. La psicología humana, que se distingue de la psicología animal, procura explicar el proceder del hombre en el medio invisible. O sea, lo que se busca estudiar es tanto las emociones, las experiencias y los prejuicios que tiene ante la sociedad que le rodea, su manera de comportarse, de recrearse en ella, y muchas veces en tratar de hacer parte de ella. Yo he tratado por mucho tiempo, pero no he podido. No he podido y me duele. Hasta luego.